La tarde caía sobre la ciudad, con esa melancolía particular de los jueves grises, cuando el teléfono de Mónica vibró con insistencia sobre la encimera de mármol de su cocina. Acababa de terminar de preparar la cena, un guiso de lentejas que llenaba el apartamento con su aroma reconfortante, pensando en que Andrés llegaría, hambriento después de su supuesto viaje de negocios a Barcelona. Sus manos aún conservaban el calor del vapor cuando alcanzó el dispositivo, sin imaginar que ese simple gesto marcaría el momento exacto en que su vida se partiría en dos mitades irreconciliables. La voz al otro lado de la línea era profesional, pero teñida de una urgencia apenas contenida. Era Beatriz, la gerente del banco, donde ella y Andrés mantenían su cuenta conjunta desde hacía 8 años, desde que se casaron en aquella ceremonia íntima en la playa. Con el mar como testigo de sus promesas eternas, Mónica sonrió al escuchar el saludo, esperando quizás alguna notificación rutinaria sobre transferencias o saldos. Pero las palabras que siguieron fueron como cuchillos de hielo atravesando su pecho. Señora Mora, disculpe la llamada a estas horas, pero tenemos una situación delicada. Comenzó Beatriz con cautela. Su esposo está aquí en la sucursal, solicitando retirar una cantidad considerable de dinero de la cuenta que comparten. El problema es que viene acompañado de una mujer que afirma ser usted. Se presenta con su mismo nombre, tiene documentos con sus datos, y francamente, el parecido físico es tan extraordinario que mis empleados están confundidos. Él no había mencionado que viajaría. Necesitamos verificar su identidad porque la situación nos resulta sumamente extraña. El mundo de Mónica se detuvo. Las palabras se enredaron en su mente como serpientes venenosas, reptando por cada recoveco de su conciencia. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. El teléfono casi se le escapa de las manos temblorosas, mientras su cerebro se negaba a procesar la información a Andrés. Andrés, el hombre que besaba su frente cada mañana antes de salir al trabajo, que conocía cada lunar de su cuerpo, que la hacía reír con sus chistes malos y que juraba amarla más que a su propia vida. Estaba en ese momento en el banco, con otra mujer que se hacía pasar por ella. Señora Mora, Seg-Ahi. La voz de Beatriz atravesó la neblina de shock que la envolvía. Mónica carraspeó, intentando encontrar su voz entre el nudo de dolor que le oprimía la garganta. Sí, estoy aquí, logró articular finalmente, aunque las palabras sonaron extrañas, como si provinieran de otra persona. Andrés me dijo que estaría en Barcelona hasta el viernes, que tenía reuniones importantes con unos clientes. Yo estoy en casa. Soy yo, la verdadera Mónica Mora. La gerente suspiró del otro lado. Un suspiro cargado de comprensión y pesar. Lo imaginaba. Escuche, no voy a autorizar ninguna transacción hasta que esto se aclare, pero creo que debería venir inmediatamente. Esta situación es muy grave y hay cosas que necesita ver por sí misma. No puedo decirle más por teléfono, pero confíe en mí, señora Mora. Esto va más allá de un simple intento de fraude. Mónica colgó en piloto automático, sus dedos moviéndose por inercia, mientras su mente se fragmentaba en 1000 pedazos de... Se miró en el espejo del recibidor y apenas reconoció a la mujer pálida que le devolvía la mirada, con ojos vidriosos, llenos de lágrimas, no derramadas, y labios temblorosos que intentaban formar preguntas sin respuesta. ¿Cómo era posible? ¿Quién era esa mujer? ¿Cuánto tiempo llevaba Andrés viviendo esta mentira monstruosa? Agarró su bolso con movimientos mecánicos, apagó la estufa, donde el guiso ya no tenía ningún sentido, y salió del apartamento, sintiendo que abandonaba no solo su hogar, sino toda la vida que había construido, con tanto amor y dedicación. El trayecto hasta el banco fue una tortura. Cada semáforo en rojo parecía conspirar para prolongar su agonía. Las calles de Madrid, que conocía de memoria, se le antojaban ahora un laberinto de traición y engaño. Su mente era un torbellino de recuerdos y dudas. Lost supposed. Viajes de negocios que se habían vuelto más frecuentes
en los últimos meses. Las llamadas que Andrés cortaba abruptamente cuando ella entraba en la habitación. Las ausencias inexplicables los fines de semana que él justificaba con trabajo acumulado. Cuando llegó al banco, el edificio de cristal y acero, le pareció un tribunal donde estaba a punto de enfrentar su sentencia. Respiró profundamente antes de atravesar las puertas giratorias, preparándose mentalmente para lo que fuera que la esperaba al otro lado. Beatriz la recibió de inmediato, tomándola del brazo con firmeza reconfortante y guiándola hacia su oficina. Están en la sala de reuniones. He mantenido la situación bajo control, pero necesito que vea esto con sus propios ojos antes de que llamemos a la policía. El corazón de Mónica latía con tal violencia que temía que se le saliera del pecho. Cuando Beatriz abrió una puerta discreta que daba a una pequeña sala de observación con un vidrio de visión unidireccional, lo que vio al otro lado la hizo tambalearse. Ahí estaba Andrés, su esposo de 8 años, el padre que soñaban que sería algún día, sentado junto a una mujer que efectivamente era su copia exacta. No era solo un parecido superficial, era ella. O mejor dicho, era como mirarse en un espejo que se había cobrado vida propia y la había reemplazado. La mujer tenía su mismo cabello castaño oscuro, cortado a la altura de los hombros, sus mismos ojos verdes almendrados, su misma estructura facial, incluso su misma forma de sentarse con las piernas cruzadas y las manos entrelazadas. Sobre el regazo llevaba un vestido azul marino idéntico al que Mónica había comprado hacía 3 meses, el que Andrés había elogiado diciéndole que ese color hacía resaltar sus ojos. La impostora usaba los mismos aretes de perlas que Andrés le había regalado en su aniversario. Cada detalle era una puñalada más en el corazón de Mónica. Pero lo que más le dolió fue la forma en que Andrés miraba a esa mujer. La miraba con la misma ternura, con la misma complicidad que solía reservar para ella. Le acariciaba la mano con familiaridad. Le susurraba cosas al oído que la hacían sonreír. Era como observar una versión perversa y retorcida de su propia vida. Una paz donde había sido reemplazada por una réplica perfecta y su esposo parecía no notar o no importarle la diferencia. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, preguntó Mónica con voz quebrada, sin apartar la mirada de la escena que se desarrollaba al otro lado del cristal. Beatriz consultó algunos papeles. Hemos revisado los movimientos de su cuenta. La primera transacción irregular que detectamos fue hace aproximadamente 6 meses. Cantidades pequeñas al principio, retiradas que podrían pasar desapercibidas. Pero en las últimas semanas, las sumas han aumentado considerablemente. Parece que estaban preparando algo grande. Sí, medio año de engaños diversos falsos, de promesas vacías. Mónica recordó ese periodo con nueva claridad. Fue cuando Andrés comenzó a ser más cariñoso de lo habitual, trayendo flores sin motivo, proponiéndole escapadas románticas los fines de semana. Ella había pensado que estaban atravesando una segunda luna de miel, que su amor se había reavivado con nueva intensidad. Ahora comprendía con horror que cada gesto dulce, cada palabra amorosa, había sido parte de una cortina de humo para ocultar su traición monstruosa. Necesito entrar ahí, dijo Mónica de repente, con una determinación que surgía desde lo más profundo de su ser herido. Necesito mirarlo a los ojos y exigirle explicaciones. Necesito que esa mujer, quien quiera que sea, sepa que yo existo, que soy real, que no puede simplemente ocupar mi lugar como si yo fuera prescindible. Beatriz asintió comprensivamente. Están esperando que yo regrese con los formularios de autorización. Cuando entre usted, voy a llamar inmediatamente a la policía. Esta no es solo una cuestión de adulterio o engaño marital. Señora Mora, estamos hablando de suplantación de identidad, fraude bancario, posiblemente falsificación de documentos. Son delitos graves. Mónica cerró los ojos por un momento, reuniendo cada fragmento de fuerza que le quedaba. Pensó en su madre, que había sobrevivido al abandono de su padre cuando ella tenía 10 años. Pensó en su abuela, que había criado sola a 5 hijos después de quedar viuda en la guerra. Tenía sus genes, su sangre, su fortaleza. No
se derrumbaría. No le daría a Andrés y a esa impostora la satisfacción de verla destruida. Cuando abrió la puerta de la sala de reuniones, el tiempo pareció detenerse. Andrés levantó la vista y el color abandonó su rostro, como si le hubieran vaciado toda la sangre de golpe. Su boca se abrió en una expresión de shock absoluto, las palabras muriendo en sus labios antes de formarse. La mujer que usaba su cara giró lentamente, y cuando sus ojos se encontraron, Mónica vio algo que la heló hasta los huesos. No había sorpresa en esa mirada, había triunfo, había desafío, había una oscura satisfacción que hablaba de una planificación meticulosa y una maldad premeditada. «Hola, Andrés», dijo Mónica con una calma que no sentía. Su voz firme, a pesar del temblor que recorría todo su cuerpo. «Parece que no estás en Barcelona después de todo, y veo que has traído compañía. Una compañía que curiosamente parece haberse robado mi vida junto con mi identidad». Andrés se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con estrépito. «Mónica, esto no es. ¿Puedo explicarlo?», balbuceó, pero las palabras sonaban huecas, patéticas excusas de un hombre atrapado en su propia telaraña de mentiras. La otra mujer, sin embargo, permanecía sentada con una calma inquietante, observando la escena como si fuera una espectadora en un teatro, y no la protagonista de un fraude criminal. La voz de Mónica subió una octava, toda la furia contenida, finalmente encontrando escape. «¿Cómo explicas 6 meses de engaño? ¿Cómo explicas que mientras yo cocinaba tu cena favorita, planchaba tus camisas y soñaba con el futuro que construiríamos juntos, tú estabas aquí con esta copia barata de mí, planeando robar nuestros ahorros? ¿Cómo explicas que traicionaste no solo nuestros votos matrimoniales, sino cada momento de confianza, cada promesa de amor verdadero?» La mujer finalmente habló, y su voz era espeluznantemente similar a la de Mónica, aunque con un matiz más duro, más calculador. «No soy una copia barata, querida. Soy una mejora. Soy todo lo que tú eres, pero sin tus inseguridades, sin tus constantes demandas emocionales, sin tu necesidad patética de validación constante. Andrés merece algo mejor, y yo le he dado exactamente eso». Las palabras golpearon a Mónica como bofetadas físicas, pero se obligó a mantenerse erguida, a no darle a esa mujer el placer de verla quebrarse. «¿Y quién eres exactamente? ¿Cómo es que te has transformado en mi clon? ¿Cuánto te pagó Andrés por esta actuación enfermiza?» Fue entonces cuando la verdad emergió fragmento a fragmento, en una confesión que superaba cualquier ficción retorcida. La mujer se llamaba Valeria y había conocido a Andrés en una aplicación de citas hacía casi un año, cuando él había creado un perfil falso durante uno de sus supuestos viajes de negocio. Al principio había sido una aventura casual, encuentros furtivos en hoteles anónimos donde Andrés podía escapar de su vida cotidiana. Pero entonces, Valeria mencionó casualmente que la gente siempre le decía que tenía un parecido sorprendente con alguien en las fotos que había visto en el teléfono de Andrés, cuando él se descuidó y lo dejó desbloqueado. La semilla de una idea perversa había germinado en la mente de Andrés, una idea nacida de la cobardía, del egoísmo y de una ambición despiadada. Si Valeria se parecía tanto a Mónica, naturalmente, ¿qué pasaría si ese parecido se perfeccionaba con el dinero que habían ahorrado juntos? Andrés había pagado cirugías plásticas discretas, tratamientos estéticos cuidadosamente seleccionados. Estudió cada gesto y manierismo de Mónica para enseñárselos a Valeria. Le compró ropa idéntica, joyas duplicadas, incluso consiguió documentos falsificados que llevaban el nombre de Mónica. Pero la foto de Valeria, el plan era diabólicamente simple: vaciar las cuentas bancarias, vender el apartamento que estaba solo a nombre de Andrés porque lo había heredado de su padre, y desaparecer juntos, con una nueva identidad, mientras Mónica quedaba atrás, confundida y arruinada, sin recursos para perseguirlos, porque todos los activos valiosos técnicamente pertenecían a Andrés.
Para cuando ella se diera cuenta de la magnitud del fraude, ellos estarían en otro país, comenzando una nueva vida con el dinero que ella había ayudado a ahorrar durante años de trabajo arduo y sacrificios compartidos. Porque la pregunta salió de los labios de Mónica como un susurro desgarrador. No preguntaba por los detalles del cómo, sino por el porqué fundamental, el que tocaba el corazón mismo de su relación. ¿Qué hice para merecer esto? ¿En qué momento dejaste de amarme y decidiste que yo era tan desechable que merecía ser reemplazada y destruida? Por primera vez, Andrés mostró algo que podría haber sido remordimiento en sus ojos. No es que dejara de amarte, dijo con voz ronca. Es que me cansé de ser quien tú necesitabas que fuera. Me cansé de las expectativas, de la rutina, de sentir que mi vida estaba trazada en una línea recta hacia un futuro predecible y aburrido. Valeria me hizo sentir libre, emocionado, vivo de una manera que había olvidado. Y sí, tal vez el plan fue demasiado lejos, pero cuando te das cuenta de que puedes tener una segunda oportunidad en la vida, es difícil no tomarla. La policía llegó en ese momento, irrumpiendo en la sala con profesionalismo eficiente. Beatriz había llamado tan pronto como Mónica entró, y ahora los oficiales tomaban control de la situación. Andrés y Valeria fueron arrestados bajo cargos de fraude, suplantación de identidad y conspiración para cometer robo. Mientras los esposaban y leían sus derechos, Mónica observaba con una mezcla de alivio y devastación absoluta. Había ganado esta batalla, había impedido que le robaran todo, pero el costo emocional era incalculable. En las semanas que siguieron, mientras los abogados se ocupaban de los aspectos legales y Mónica iniciaba los trámites de divorcio, tuvo que enfrentar el duelo no solo de su matrimonio, sino de la imagen que tenía de sí misma. Se miró en el espejo con nuevos ojos, preguntándose qué era lo que había hecho que alguien quisiera copiarla, pero también reemplazarla. Era tan fácil de replicar, tan prescindible. Las preguntas la atormentaban en las noches largas e insomnes, cuando el apartamento vacío resonaba con el eco de promesas rotas, pero lentamente, con la ayuda de una terapeuta comprensiva y el apoyo inquebrantable de su familia y amigos verdaderos, Mónica comenzó a reconstruirse, no como era antes, porque esa mujer había muerto el día que el banco llamó, sino como alguien nuevo, más fuerte, más consciente de su propio valor, que no dependía de ser amada por un hombre que no la merecía. Aprendió que la traición de Andrés no decía nada sobre ella, y todo sobre él, sobre su carácter débil y su incapacidad para enfrentar sus problemas con honestidad. Un día, varios meses después del arresto, Mónica recibió una carta de Valeria desde la cárcel. Era una carta extraña, donde la mujer no se disculpaba exactamente, pero sí admitía que había perdido de vista quién era, en su obsesión por convertirse en otra persona. Pasé tanto tiempo estudiándote, imitándote, tratando de ser tú, que olvidé cómo ser yo misma, escribía. Ahora, mirando estas cuatro paredes, me doy cuenta de que ambas fuimos víctimas de un hombre que nos veía como objetos intercambiables, en lugar de personas con valor propio. Espero que encuentres la paz que yo he perdido. Mónica no respondió la carta, pero la guardó como recordatorio de cuán retorcidas pueden volverse las relaciones humanas, cuando el egoísmo y la falta de integridad se disfrazan de amor. Siguió adelante con su vida, encontrando alegría en cosas pequeñas, en las mañanas tranquilas con café y un libro, las cenas con amigas donde reían hasta llorar, los proyectos de trabajo que la desafiaban y le daban propósito. Aprendió a amarse a sí misma de una manera que nunca había hecho antes, reconociendo que su valor no residía en ser la esposa perfecta o en cumplir las expectativas de otros, sino en su propia autenticidad, en su capacidad de sobreponerse y en su negativa a permitir que la traición la definiera. El apartamento que alguna vez había compartido con Andrés fue vendido y Mónica usó su parte del dinero para comprar un pequeño estudio con vistas al retiro, donde cada mañana la saludaba el sol filtrándose entre los árboles. Era un nuevo comienzo, un lienzo en blanco, donde podía pintar la vida
que ella eligiera, sin mentiras ni sombras acechando en las esquinas. Y aunque el dolor de la traición nunca desapareció completamente, se transformó en sabiduría, en una comprensión más profunda de la naturaleza humana y en una determinación férrea de nunca más permitir que alguien la hiciera sentir menos de lo que era. La historia de Mónica se convirtió en una leyenda susurrada entre los empleados del banco, una advertencia sobre los peligros del engaño y una inspiración sobre la resiliencia del espíritu humano. Y ella, la verdadera Mónica Mora, siguió adelante con la cabeza en alto, sabiendo que nadie podría nunca realmente reemplazarla, porque su esencia única era irreproducible, valiosa precisamente por ser auténtica y profundamente, irrevocablemente suya.